El dinero no flota en el aire, no aparece ni desaparece por arte de magia. Detrás de cada moneda, de cada billete y de cada transacción hay un entramado invisible de decisiones, estrategias e intereses que definen cómo se mueve el mundo. Ese entramado tiene un nombre: poder. Y aunque la mayoría vive tratando de ganar dinero, pocos comprenden realmente cómo funciona el tablero donde ese dinero se reparte, se multiplica o se esfuma. Vivimos en una era en la que el poder económico no se exhibe, se oculta. No se muestra con coronas ni tronos, sino con balances, regulaciones y pantallas llenas de números que dictan el rumbo de países enteros. El verdadero poder no se grita, se ejerce en silencio. En salas donde el común de las personas nunca entra. En decisiones que se anuncian con tecnicismos que suenan inofensivos pero mueven millones de millones y cambian la vida de millones más. El foro del poder no es un lugar físico, es una red, un conjunto de voluntades, de instituciones y de sistemas que trabajan para mantener un orden. Algunos lo llaman estabilidad, otros lo llaman control. Pero lo cierto es que el juego está diseñado para que unos pocos comprendan las reglas y los demás solo las obedezcan. Los bancos centrales dictan el precio del dinero, los gobiernos moldean los incentivos. Las corporaciones canalizan el flujo de recursos y los medios dan forma a la percepción colectiva de lo que es posible y lo que no. Sin embargo, este episodio no busca alimentar teorías conspirativas ni despertar miedo, sino todo lo contrario. Busca abrir los ojos, porque solo cuando entiendes el juego puedes decidir cómo jugarlo sin convertirte en una víctima ni en un fanático. El miedo paraliza, la ignorancia esclaviza, pero el entendimiento libera. Comprender el poder no es odiarlo, es aprender a usarlo con inteligencia. El dinero, en esencia, es un acuerdo colectivo, y quien controla la narrativa, controla el acuerdo. Las grandes potencias económicas lo saben, por eso no solo crean riqueza, crean significado. Hacen que la gente crea en el valor de un papel, en la seguridad de un banco o en la promesa de un futuro digital donde el dinero será solo un dato en una red. Todo esto no es casualidad, es diseño. Pero dentro de ese diseño también hay espacio para la libertad individual, para la conciencia, para el pensamiento crítico. El foro del poder no está cerrado a los ciudadanos. Simplemente está disfrazado, está cubierto por la complejidad. Por eso, el primer paso hacia la independencia real no es ganar más, sino entender cómo funciona el sistema donde juegas. Porque el dinero que no comprendes te domina. La estructura que no cuestionas te absorbe, y las reglas que no estudias te convierten en parte del tablero, no del jugador. La historia económica del mundo es, en realidad, una historia de control del miedo. Cuando un imperio necesitaba sostenerse, creaba deuda. Cuando un gobierno quería crecer, creaba crédito. Cuando una sociedad temía al caos, aceptaba la regulación. Y cuando el individuo se sentía impotente, se refugiaba en la ilusión del consumo. El poder lo sabe. Mientras el pueblo esté distraído buscando dinero, no se preguntará quién lo crea. Este episodio es una invitación a mirar más allá de los números y las estadísticas, a comprender que cada política fiscal, cada movimiento de tasas, cada crisis o burbuja tiene una intención detrás. No se trata de buscar culpables, sino de reconocer patrones. No de señalar villanos, sino de ver el mapa completo. Porque el conocimiento no solo da ventaja, da serenidad. Y en un mundo donde todo se mueve por impulsos y titulares, la serenidad es poder. Hay una frase que dice que quien no entiende de economía está condenado a obedecer a quien sí la entiende. Y eso es cierto. Pero más allá de la economía está la psicología colectiva, el tejido invisible que une la confianza, el miedo y la esperanza. Ahí es donde realmente se mueve el dinero. No en los bancos, sino en la mente de las masas. No en las cuentas, sino en las emociones. El foro del poder lo sabe, y por eso su principal arma no es el capital, sino la narrativa. El miedo a perder, la promesa de ganar, la ilusión de pertenecer. Tres engranajes que sostienen todo el sistema. Y si los reconoces, puedes salir de la rueda. Puedes convertirte en un jugador consciente, no para destruir el juego, sino para trascenderlo.
Así comienza este viaje por los pasillos silenciosos del poder, donde el dinero no es solo una herramienta, sino una historia en movimiento, donde el reto no es ganar, sino entender, porque quien comprende cómo se mueven los hilos del dinero deja de ser una marioneta y comienza a ser un creador de su propio destino. Para entender el poder económico, hay que mirar cómo fluye la confianza, porque el dinero no existe sin fe, es la creencia colectiva la que sostiene los bancos, los mercados, las empresas y hasta los gobiernos. Cuando esa fe se quiebra, todo se derrumba. Por eso, quienes controlan el sistema no administran solo dinero, administran emociones. El primer engranaje del poder es el Banco Central. Ahí se define el precio del dinero, la velocidad con que la riqueza puede moverse y la capacidad que tiene una sociedad para crecer o endeudarse. El Banco Central no produce riqueza, produce condiciones. Regula el acceso al crédito, decide si el dinero será abundante o escaso y marca el pulso de la economía global. Cada punto en una tasa de interés no es una cifra fría, es un mensaje al mercado, una orden silenciosa que cambia los planes de millones de personas. Cuando el dinero se encarece, el crecimiento se detiene. Cuando se abarata, los riesgos se disparan. En ese equilibrio, los poderosos juegan su partida. El segundo engranaje son los gobiernos. A través de impuestos, subsidios y leyes, canalizan el flujo del dinero y definen qué sectores prosperan y cuáles se marchitan. Pero más allá de los discursos, los gobiernos modernos funcionan como intermediarios entre el pueblo y los mercados. Su poder real no está en imprimir billetes, sino en decidir a quién sirven las reglas. Hay países que premian la innovación y otros que castigan la independencia. Algunos impulsan la creación de riqueza, otros dependen del endeudamiento perpetuo. En ambos casos, el ciudadano común está atrapado entre la obediencia fiscal y la necesidad de sobrevivir. El tercer engranaje es el sector corporativo, el verdadero músculo del capitalismo moderno. Las grandes corporaciones ya no son solo empresas, son entidades con poder geopolítico. Mueven capitales más grandes que los presupuestos de muchos países, influyen en las políticas públicas, moldean la cultura y definen las tendencias de consumo. Lo que compramos, lo que pensamos que necesitamos y hasta lo que creemos posible, nace de sus campañas, sus algoritmos y sus estrategias. El foro del poder está lleno de ejecutivos que nunca aparecen en los noticieros, pero cuyas decisiones afectan más vidas que las de cualquier político. Y luego están los medios. El cuarto engranaje, quizás el más sutil. Ellos no crean dinero, crean percepción. Y la percepción es la antesala de toda acción económica. Una noticia sobre recesión puede congelar la inversión. Una historia de éxito puede disparar una burbuja. El ciudadano promedio no toma decisiones financieras basadas en datos, sino en estados de ánimo. Y esos estados de ánimo son cuidadosamente diseñados por quienes comprenden el valor de controlar la atención. Pero hay un quinto engranaje, silencioso y creciente, la tecnología. En la nueva era, las plataformas digitales, los algoritmos y la inteligencia artificial se convirtieron en los nuevos intermediarios del poder. Ellos saben qué compramos, cuándo lo hacemos, cómo lo sentimos y cuánto estamos dispuestos a pagar. No solo predicen nuestro comportamiento, lo moldean. Así, el foro del poder ha dejado de ser un grupo de personas en una sala para convertirse en una red de datos que se autoalimenta. Ya no hace falta manipular directamente al ciudadano. Basta con programar su entorno. Frente a todo este panorama, muchos sienten miedo. Y es comprensible. Pero el miedo no sirve de nada si no se transforma en comprensión. El objetivo no es huir del sistema, sino leerlo. Porque quien lo comprende puede anticipar los movimientos. Puede usar las mismas herramientas que antes lo controlaban. El primer paso es redefinir la relación con el poder. El poder no es algo malo. El poder solo se vuelve destructivo cuando se concentra sin conciencia. En cambio, cuando se distribuye con inteligencia y propósito, se convierte en progreso. Por eso, más que odiar al sistema, hay que entender cómo participar en él con claridad. Para hacerlo, hay que desarrollar una mentalidad estratégica. Preguntarse no solo cuánto dinero gano, sino en qué sistema estoy jugando.
¿Quién fija las reglas? ¿Quién decide las recompensas? ¿Y qué papel estoy interpretando dentro de ese tablero? Porque en este juego hay quienes creen ser libres solo porque eligen entre opciones que otros diseñaron. El conocimiento es la primera forma de resistencia. No la resistencia del que lucha contra todo, sino la del que elige con conciencia. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que el foro del poder no está tan lejos como parece. Está en cada elección de consumo, en cada inversión, en cada voto, en cada clic. Cada una de esas acciones alimenta o debilita un modelo. El sistema económico global es como un río inmenso. No puedes detenerlo, pero puedes aprender a navegarlo. Si te resistes, te arrastra. Si te obsesionas, te consume. Pero si lo estudias, si observas sus corrientes, puedes avanzar con fluidez. El dinero no es el enemigo, es el lenguaje. El poder no es la amenaza, es la consecuencia. El verdadero reto está en no olvidar que tú también puedes aprender a hablar ese idioma. Este bloque nos deja una pregunta crucial: ¿quién realmente posee el poder? ¿Aquel que dicta las reglas o aquel que las entiende? Porque el que comprende cómo funciona el foro del poder ya no necesita derribarlo, solo necesita trascenderlo. Y esa trascendencia comienza cuando transformas la frustración en estrategia y la ignorancia en claridad. Hay algo que el sistema no puede controlar completamente: la mente que se conoce a sí misma. El foro del poder puede manipular las leyes, los precios, las narrativas y hasta los deseos, pero nunca podrá dominar a quien ha aprendido a observarse. Por eso, el primer campo de batalla no está en los mercados, sino en la conciencia. El poder más grande no es el que controla el dinero, sino el que controla el significado del dinero. Durante siglos, las masas han sido entrenadas para obedecer a cambio de estabilidad. El salario fijo, la deuda a largo plazo, el miedo al cambio, son los mecanismos invisibles que mantienen a millones de personas dentro del carril del consumo constante. Sin embargo, todo cambia cuando uno empieza a mirar con otros ojos. Cuando comprendes que la estabilidad prometida no es seguridad, sino domesticación. Que el crédito no es libertad, sino una correa elegante. Que el sistema no se alimenta solo de dinero, sino de atención, de energía mental y emocional. En este punto, el verdadero desafío no es escapar del foro del poder, sino aprender a jugar en él sin ser devorado. Eso empieza con algo simple pero profundo: la soberanía mental. Significa decidir qué información entra en tu mente, qué emociones permites que te gobiernen y qué valores rigen tus elecciones. La mayoría de las personas no toma decisiones, reacciona a estímulos diseñados para mantenerlas predecibles. La publicidad no vende productos, vende emociones disfrazadas de necesidad. Los mercados no premian la racionalidad, premian la obediencia. Pero cuando desarrollas conciencia, puedes usar el mismo sistema para construir tu autonomía. El poder no se combate con quejas, sino con claridad. Quien entiende las reglas puede escribir las suyas. Por eso, la primera estrategia para recuperar el control es educarte financieramente, no para convertirte en experto en números, sino para comprender los movimientos detrás de ellos. Aprender cómo se crean los ciclos, cómo fluyen los intereses, cómo se fabrican las burbujas. Cuando entiendes la mecánica, dejas de ser presa de las narrativas del miedo. El conocimiento te permite detectar oportunidades donde otros solo ven crisis. La segunda estrategia es diversificar tu energía. No pongas toda tu fe en un solo sistema, en un solo ingreso, en una sola promesa. El foro del poder se nutre de la dependencia. Si dependes de un solo salario, un solo cliente, una sola plataforma o una sola fuente de validación, estás expuesto. Diversificar no es solo invertir en activos, es invertir en habilidades, en relaciones, en tiempo. La independencia no nace del dinero acumulado, sino de la capacidad de generar valor en cualquier contexto. La tercera estrategia es proteger tu atención. En el nuevo orden económico, la atención es la moneda más valiosa. Cada clic, cada video, cada discusión inútil alimenta a los gigantes que dominan la cultura. Recuperar el control implica elegir en qué enfocas tu mirada. Cuando cuidas tu atención, empiezas a generar riqueza mental. Y esa riqueza mental se traduce en decisiones más sabias, más conscientes, más libres.
La cuarta estrategia es cultivar el pensamiento crítico sin caer en paranoia. El poder no se esconde tanto como creemos, simplemente opera bajo dinámicas que la mayoría no tiene tiempo de estudiar. Pero no hace falta convertirse en conspirador para comprender el sistema, basta con observar. El ciudadano lúcido no necesita gritar que el mundo está manipulado, porque ya aprendió a leer las señales. Sabe que cada discurso tiene una intención, que cada política tiene un beneficiario, que cada tendencia tiene un dueño. Esa comprensión le permite actuar con inteligencia, no con miedo. Y finalmente, la quinta estrategia, convertir la conciencia en acción. Porque de nada sirve entender el sistema si seguimos comportándonos como esclavos del hábito. Cada vez que eliges apoyar un negocio independiente en lugar de una corporación gigantesca, estás votando con tu dinero. Cada vez que compartes conocimiento en lugar de alimentar el ruido digital, estás construyendo cultura. Cada vez que rechazas el crédito innecesario, estás desactivando una cadena de dependencia. El poder global parece inalcanzable, pero se alimenta de millones de pequeñas decisiones diarias. La verdadera libertad no consiste en vivir fuera del sistema, sino en no ser propiedad del sistema. Significa usar sus herramientas sin entregar tu esencia. Aprender a ganar dinero sin perder el alma. Competir sin envenenarte con la ambición. Participar sin rendirte ante el cinismo. El foro del poder no puede existir sin audiencia. Cada vez que eliges conscientemente, rompes una parte de la ilusión. Y esa es la revolución silenciosa que está ocurriendo. No en las calles, sino en las mentes. Personas que despiertan, que ya no buscan culpables. Que entienden que el poder no es una pirámide fija, sino una red dinámica que puede ser usada a favor del que piensa. Porque el verdadero jugador no pelea contra el tablero. Aprende a mover las piezas con propósito. No teme al sistema, lo estudia. No idolatra el dinero, lo dirige. No se obsesiona con el control, confía en su claridad. Y en ese equilibrio, encuentra su poder personal. El único que ningún foro puede arrebatarle. Hay un momento en la vida en el que uno deja de preguntarse quién manda y empieza a preguntarse para qué sirve lo que hace. Ese instante marca el verdadero despertar, porque el poder, en su forma más pura, no se mide por lo que dominas, sino por lo que transformas. El mundo siempre ha estado dividido entre quienes buscan controlar y quienes eligen construir. Pero hay una tercera clase de personas, las que entienden que el control es una ilusión y que la verdadera fuerza está en la influencia que nace de la coherencia. El foro del poder, con toda su maquinaria de bancos, gobiernos, corporaciones y medios, se mantiene vivo porque las masas aún lo alimentan. No con votos ni con dinero, sino con atención, miedo y deseo. Cada vez que una persona reacciona sin pensar, compra sin reflexionar o se rinde ante la comodidad, está transfiriendo poder. El poder no se roba, se entrega. Nadie puede dominarte sin tu consentimiento mental. Por eso la independencia no empieza con una cuenta bancaria. Empieza con una decisión interior, la de no ser gobernado por el miedo. Si hay algo que las élites han aprendido a la perfección, es que no necesitan cadenas visibles para mantener a la gente atada. Basta con que teman perder lo poco que tienen. El miedo al despido, a la deuda, al cambio, al fracaso. Esa es la prisión más eficiente jamás construida. Sin embargo, el individuo consciente se atreve a caminar hacia lo incierto. Sabe que el caos del cambio siempre es más noble que la paz de la resignación. En un mundo donde los poderosos controlan la información, el que piensa por sí mismo se convierte en un actor revolucionario. Por eso, el nuevo poder no está en la cúspide de la pirámide, sino en los márgenes. Está en las pequeñas comunidades que crean sin esperar permiso, en los emprendedores que construyen sistemas alternos de valor, en los creadores que usan las redes para educar, no solo para entretener, en los ciudadanos que ya no creen todo lo que se publica, sino que investigan, comparan y cuestionan. Ese es el nuevo tejido invisible de la resistencia consciente. Un poder que no grita, pero transforma, que no impone, pero inspira.
La historia demuestra que, cada vez que el poder se concentra demasiado, el espíritu humano responde con ingenio. La revolución industrial trajo el trabajo en masa y con ella surgió la creatividad individual. La globalización trajo monopolios y surgió el movimiento emprendedor. Ahora la era digital trae vigilancia y manipulación. Pero también trae la descentralización, el conocimiento abierto. La posibilidad de que un individuo desde su habitación genere más impacto que un medio de comunicación tradicional. Esa es la grieta en el muro del poder. El foro del poder, en su intento por dominar todo, ha cometido un error, ha mostrado demasiado de sí. Hoy sabemos cómo se fabrican las decisiones políticas, cómo se manipulan los mercados, cómo se compran las narrativas. Esa exposición ha despertado la conciencia colectiva. Lo que antes era misterio, hoy es transparencia. Y cuando el misterio se rompe, el miedo se disuelve. La gente está empezando a entender que no necesita destruir el sistema, solo aprender a usarlo a su favor. Sin embargo, no hay cambio externo sin transformación interna. Ninguna reforma política servirá si el individuo sigue siendo esclavo de su propio ego. Porque el poder también se distorsiona en lo pequeño, en el jefe que humilla, en el ciudadano que corrompe, en el empresario que traiciona sus valores por un poco más de ganancia. El foro del poder no solo está en los rascacielos financieros, está en cada decisión humana donde el dinero se impone sobre la ética. Por eso, el cambio real comienza en la mente de quien decide ser ejemplo, no víctima. Y aquí surge la pregunta esencial: ¿qué significa tener poder en el siglo XXI? No es acumular, sino influir con propósito. No es dominar, sino inspirar dirección. No es callar al otro, sino despertar pensamiento. El líder moderno no busca obediencia, busca conciencia. Porque entiende que el poder compartido no se debilita, se multiplica. Un pueblo educado no es una amenaza, es una fuente de estabilidad. Pero ese pueblo no se forma con discursos, se forma con hábitos, con lectura, con reflexión, con acción diaria. Cada persona, desde su pequeño espacio, puede actuar como una célula de transformación. No necesitas millones para impactar, necesitas coherencia. No necesitas títulos para enseñar, necesitas experiencia vivida. No necesitas poder político para influir, necesitas claridad moral. El mundo no cambia cuando se derriban los muros del poder. Cambia cuando los individuos dejan de levantar muros mentales dentro de sí. Por eso, la tarea del ciudadano consciente es triple: observar, educarse y actuar. Observar sin caer en cinismo, educarse sin caer en arrogancia, actuar sin esperar reconocimiento. El poder tradicional se alimenta del ruido, de la distracción y del conflicto. El nuevo poder florece en la calma, en la estrategia y en la cooperación. La próxima revolución no será televisada, será interior. Ocurre cada vez que una persona elige pensar. Cada vez que alguien renuncia a la victimización, cada vez que alguien prefiere construir antes que quejarse. El foro del poder teme a una sociedad despierta, no porque pueda derrocarlo, sino porque puede dejar de necesitarlo. Cuando la gente aprende a pensar, a invertir con inteligencia, a manejar su tiempo, a cuidar su energía y a valorar su libertad, el sistema pierde su fuente de alimento. La economía del miedo se desmorona cuando la mente deja de temer. Esa es la gran ironía: el poder global, tan sofisticado y dominante, depende de algo tan frágil como la falta de conciencia. Por eso, este capítulo no busca generar rabia, sino despertar responsabilidad. Porque la indignación sin dirección se convierte en ruido, pero la comprensión con acción se convierte en poder real. Si el foro del poder existe, es porque aún hay espacio para la manipulación. Pero si el foro del poder se enfrenta a una generación lúcida, crítica y coherente, su influencia se diluye. No porque alguien lo haya destruido, sino porque ya nadie lo necesita. La verdadera victoria no será cuando los poderosos caigan, sino cuando el ciudadano común se levante. Cuando deje de pensar como consumidor y empiece a pensar como creador. Cuando deje de esperar que alguien le dé permiso y empiece a construir sin miedo. El dinero, la política, las corporaciones, los bancos. Todos esos son escenarios de un teatro que solo funciona mientras haya espectadores dormidos. En el momento en que decides levantarte de la silla, el guión pierde sentido.
Y quizás ahí está la enseñanza final del Foro del Poder. Que el juego del mundo no está diseñado para ser destruido, sino para ser comprendido. Que la sabiduría no consiste en renegar del sistema, sino en usarlo con conciencia. Que el poder, al final, no se hereda ni se roba, se conquista en silencio, día a día, en la manera en que eliges pensar, hablar, actuar y crear. Ese es el nuevo foro. Uno sin mármoles ni banderas, sin micrófonos ni cámaras. Es el foro interior donde cada persona se sienta frente a sí misma y decide qué clase de energía pondrá en el mundo. Porque mientras haya alguien que elija la claridad sobre el miedo, la coherencia sobre la hipocresía, el propósito sobre la vanidad, el foro del poder no habrá ganado. El futuro no pertenece a los que más tienen, sino a los que más entienden. Y el que entiende, actúa. El que actúa, influye. Y el que influye desde la conciencia, cambia el mundo.